anunciado el presidente del Estado en sus redes sociales. Nos vamos, por favor, para compartir con ustedes esto que él ha manifestado. Pese a quien le pese, duela a quien le duela, seguimos entregando obras en favor de la población. Llegamos a Trinidad para inaugurar en los estados de vías de la urbanización Villa Corina del Distrito 10, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestras hermanas y hermanos de la región. A pesar de los constantes ataques internos de la gente que dice que le preocupa la economía, pero la bloquea. Pese a la crisis internacional agudiza por la crisis climática, estamos trabajando y lo hacemos de manera exitosa. Prueba de ello es que seguimos aquí entregando obras al pueblo boliviano. Arce dice, somos la segunda economía de mayor crecimiento en toda la región, le duela a quien le duela. Estas son las palabras de las que ahora nos vamos a ocupar para, por supuesto, poder interpretarlas y tener la impresión que tienen diferentes sectores. Es el caso del IPSE. Vamos a tomar contacto en este momento con Gary Rodríguez, que nos acompaña a través del Zoom. Es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Gary, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Primeramente, los saludamos, le damos la más cordial bienvenida y ya no más, me gustaría conocer la impresión que tiene usted respecto a este último anuncio en redes sociales del presidente del Estado. Bienvenido. Muy buenos días, Nardi. Gracias por la entrevista. Un saludo cordial a la audiencia. Bueno, es una expresión, yo diría más que de un estadista, de un gobernante, y un gobernante que circunstancialmente está haciendo campaña electoral, ¿verdad? Todos sabemos de la aspiración que tiene en función del 2025. Y me imagino que por eso ese alborozo de que la economía crezca y de que entregue obras. Algo que, por supuesto, todos queremos que el país crezca y que se entreguen obras. El tema es cómo se financian las obras y cuánto crecemos. Según información del gobierno oficial ya, el Producto Interno Bruto del país el año pasado ha crecido 3,1%. que está bastante distante del 4,86% que el gobierno había dicho que íbamos a crecer el pasado año. Por lo tanto, aquello de que pese a quien pese y le duela a quien le duela, no me parece correcto. No creo que nadie se enoje de que el país crezca o que se entreguen obras, pero sí nos debería doler crecer 36% menos que lo que se había previsto en el presupuesto general del Estado allá en el 2022, cuando se dijo que la economía en el 2023 iba a crecer 4,86%, y el dato que se ha dado ahora es que apenas crecimos 3,1%. Crecer está bien, pero crecer mucho más mejor. Y nosotros como institución estamos convencidos que podemos crecer, debemos crecer en función de combatir la pobreza mucho más. A eso deberíamos aspirar todos los bolivianos. Gary, buenos días, ¿cómo le va? La consulta precisamente respecto a lo que está tocando esto del crecimiento económico en el país. De pronto no se creció lo que se había establecido, lo que habían previsto las autoridades, pero en el país estamos creciendo económicamente, ¿estamos estancados o estamos yendo para atrás por último? Gracias, Mario, por la entrevista. Es buena la pregunta. Estamos creciendo, pero no vamos a sacar una foto, saquemos una tendencia. En el año 2013, el país alcanzó su máximo nivel de crecimiento en pleno auge, 6,8%. El 2014 bajamos a 5,5%. El 2015, 4,9%, luego 4,3%. Otra vez 4,2, perdón, nuevamente 4,2, el 2019 2,2, el menor crecimiento en casi 20 años, luego viene la pandemia, menos 8,7, viene un efecto rebote en el 2021, 6,1%, el 2022 3,6 y ahora 3,1. El momento del 2020 al 2022 se neutraliza, el crecimiento es cero en esos 3 años y realmente en 2022 alcanzamos la estatura de la economía del 2019. ¿Qué quiere decir? Que ese 3,1 que hemos crecido ahora es insuficiente en función de todos estos años.
Por eso hay que ver tendencias y hay que ver la película, no solo la fotografía. De que crecemos, crecemos, por supuesto, pero podemos crecer más. Mario, Nardi, entre los años 50 y los años 70, cuando no teníamos la cantidad de población con la que contamos hoy día, cuando no teníamos el gran mercado interno con el que contamos hoy día, cuando no teníamos los mercados internacionales abiertos que hoy día tenemos, cuando no contábamos con un aparato productivo como el que se ha construido en todo este tiempo, entre los años 50 y 70 el país creció 5 veces por encima del 7%, y en la década de los 70 2 veces casi 8%. En pleno auge, en plena bonanza, apenas llegamos a 6,8, ni siquiera 7. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un país tan chiquitito, tan pobre en los años 50, 70, creció tanto y ahora vamos a tirar cohetes porque crecimos 3,1%? No es correcto. Podemos crecer, ya lo hemos demostrado antes. Debemos crecer, por supuesto. ¿Para qué? Para combatir la pobreza, para mejorar la calidad de empleo, para mejorar el servicio de salud, para desarrollarnos más. Que somos la segunda economía que más crece en la región, es cierto, pero la pregunta es, ¿nos basta ser la segunda economía o podemos ser la primera? Pero además de forma sostenible. Nos comparamos con alguien como Paraguay, que lo está haciendo muy bien, y la pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas que Paraguay está haciendo? Crecer como en la economía doméstica, en la economía personal. Podemos nosotros comprar autos, comprar casas, irnos de viaje, etcétera, pero nos endeudamos. Parte de este crecimiento que estamos observando tiene que ver con el endeudamiento interno, externo. Entonces, reitero, una cosa es la foto, pero otra cosa ya es la tendencia y también la calidad del crecimiento que se está registrando. Y bueno, le agradecemos mucho estos datos, ¿no?, que se han otorgado, que creo es importante la población conozca de lo que viene ocurriendo con el crecimiento del país desde el año 2019, que nos ha hecho ya la referencia. Ahora, crecemos, pero no es que todos los sectores crezcan. ¿Cuáles son los sectores en crecimiento según el último reporte que se dio del Producto Interno Bruto del país? Ya, en términos de lo que ha informado el Ministerio el ministro de Planificación, en base a datos del INE, el país el año pasado ha crecido más en función del mercado interno que del externo, y esa es otra gran preocupación. De repente hubiera sido mejor crecer menos, pero tener una economía con mayor certidumbre. Me refiero al dólar. El año pasado el aporte del crecimiento al crecimiento del mercado interno ha sido de 4.7%, de 4.7 puntos porcentuales explica el mercado interno, y dentro de eso está el consumo de las familias y la inversión. Dentro de los sectores, los que más han crecido son servicios, electricidad, gas, agua, transporte, almacenamiento, lo que son establecimientos financieros, construcción, comercio, servicio de la administración pública, agropecuaria, manufactura, comunicaciones y minería un poquito. El que le fue muy mal fue hidrocarburos, que decreció 6,7%. Pero en este punto quiero hacer también un acápite especial para el sector agropecuario. Nardi, Mario, sector agropecuario, ¿cuántas veces lo estamos diciendo? Puede ser la solución a todos los problemas de empleo, de divisas, de sustitución de importaciones en el país. El sector agropecuario el año pasado creció 2,7% y es uno de los principales aportantes a la formación del PIB. Pero además es el sector que más empleo genera en el campo. Entonces, ¿por qué no darle su real valía y el apoyo que merece tanto en lo que respecta a la producción como a la exportación? Porque si hay algo que nos debe preocupar es que el año pasado, si bien el mercado interno, el aporte de la demanda interna ha sido de 4,7%, el mercado externo ha tenido más bien un decrecimiento, ha tenido un déficit y un aporte negativo, vamos a decir, de 1,6%. ¿Pero por qué? Porque las exportaciones cayeron. ¿Qué exportaciones cayeron? Principalmente cayeron los minerales en 977 millones de dólares, los hidrocarburos en 964 millones, también las ventas no tradicionales, pero menos, 875%. Cuando ahí es donde nosotros deberíamos incidir. ¿Para qué? Para que ese crecimiento, que no significa endeudamiento, que no significa, digamos, un esfuerzo adicional de empréstitos externos o de deuda interna, porque lo asume el sector privado, saque a Bolivia adelante.
Entonces, crecemos, sí, crecemos 3,1, es totalmente destacable, especialmente en un escenario como tan complicado como el del año pasado en lo externo, en lo interno, pero que podemos crecer más con toda seguridad, y ha dado el ejemplo de lo que pasó allá en la década de los 50 a los 70. Gary, en todo caso, en este momento, el crecimiento económico es, entre comillas, que tenemos es respecto de lo que se mueve en la economía interna. No tanto en exportaciones, que debería ser lo más importante, ¿verdad? Que es donde entra más divisas, más dinero. O sea, todo lo que se mueve nomás internamente en el país es lo que nos está sustentando en este momento. Lamentablemente, en la gestión 2023, y este es el dato escalofriante, ¿no? Entonces, aquí es donde, vamos a decir, pese a quien le pese, duela a quien le duela. Las exportaciones, el año pasado, Mario, han caído 2.800 millones de dólares. Esa es la situación. O sea, en la gestión 2022, las exportaciones eran de 13.600 millones, el año pasado han sido de casi 11.000. Las importaciones no caen tanto como las exportaciones, y es ahí donde se produce el déficit, y tenemos esta situación de una escasez relativa de dólares y la importación que no podemos nosotros dejar de hacer de insumos, de maquinaria, de combustible, de equipos de transporte, que significan más del 80% de nuestro gasto en importación, va a empezar a subir. Diríamos que el sector de combustibles no, pero lo que son insumos, equipos de transporte, bienes de capital, ya se encarece su costo de importación, se traslada al sector productivo o comercial, y la consecuencia es que vamos a tener productos más caros. Los extranjeros y los bolivianos que utilizan materias primas, insumos, bienes de capital, etcétera, para fabricarse incluso los servicios. Eso es algo que debemos pensar. No caer en un triunfalismo de decir somos los mejores o los segundos mejores, o estamos creciendo más del 3%, sino preguntarnos por qué no crecimos más, y sobre todo cómo crecemos más y cómo lo hacemos mejor este año y el próximo, que son años tan complicados por lo que vemos a nivel internacional. También no hay que negarlo, por la situación interna de tanta incertidumbre en función de lo que está pasando en el ámbito político y social. Gary, como tú manejas esto del comercio exterior y todo eso, será importantísimo decirle a la gente así facilito: Bolivia, ¿qué tiene para exportar? ¿Qué productos tenemos para exportar? Bueno, voy a decir algo, y permítanme ser un poquito extenso en esto. Tenemos más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Tenemos la mitad del territorio cubierto por bosque. Tierras que son ubérrimas, que están sin explotar para poder hacer agricultura, para hacer ganadería. Productos de la biodiversidad. Pero no solamente eso, tenemos agua, tenemos minerales, la nueva minería, los minerales raros. Tenemos hidrocarburos, claro, pero no sabemos dónde, porque no los explotamos, no los exploramos y no los sacamos a la superficie. O sea, recursos naturales nos sobran. Adicionalmente a eso, tenemos personas, tenemos gente con capacidad de trabajar. Y en el ámbito de los servicios, una ubicación geográfica envidiable. Servicios significa turismo, transporte, logística, comunicaciones, o sea, cultura, gastronomía, turismo de aventura, negocios, educación. Todo eso absolutamente se puede exportar. ¿Qué exportamos hoy por hoy? La mitad de las exportaciones tiene que ver con minerales, digamos que un 20 y tantos % con hidrocarburos, cerca del 30% de productos no tradicionales. Dentro de los hidrocarburos está el gas, está la urea, está el gas tipo de petróleo. En los minerales, el zinc, el oro, la plata, el estaño, el wolfram. Y en la parte de no tradicionales, que es el sector por excelencia donde se genera muchísimo empleo, está nítidamente la soya y una estelar presencia de la carne. Si esto hemos podido hacer con la carne, con un trabajo público y privado que se dio primero para erradicar la fiebre aftosa, y luego desde el 2019 con la apertura del mercado de la China
tuvimos un crecimiento exponencial. Pasamos del año 2005 de exportar apenas 1.000 toneladas por $2 millones, el año pasado a exportar como 48.000 toneladas entre carne, hamburguesas, despojos comestibles y hasta sangre bovina, y hemos traído al país casi $200 millones, un crecimiento de 10.000% en un producto en valor, 5.000% en volumen. Lo hicimos el sector público, sector privado. Si eso lo podríamos hacer en el campo de las maderas, en el campo de los productos forestales no maderables, en lo que son diferentes alimentos, importamos girasol, chía, sésamo, frijol, exportamos lácteos, claro. En el sector de las maderas, tantísimas cosas. Bueno, las posibilidades son inconmensurables, pero hay que activar ese potencial y un trabajo público-privado es recomendable.